Pongo como título de este video: ¿qué hacer ante la crisis que se nos avecina? Y pienso que lo que voy a decir, lo que voy a explicar, es muy importante, por lo que les pido que me escuchen con atención y hasta el final. Por cierto, puedo estar equivocado, pero lo que diré es honestamente lo que pienso, como resultado de mucho estudio, observación y análisis de la realidad, y no me mueve ningún interés personal, ni de organización, movimiento o partido alguno. Y voy a leer porque no quiero improvisar, y lo escrito está pensado y revisado con cuidado. No es muy largo, unos 20 minutos. Están comenzando tiempos difíciles y nos encaminamos hacia condiciones de vida aún más complicadas por la confluencia de varias tendencias que yo sostengo son parte de la crisis sistémica de la civilización moderna. Entonces, es importante e incluso urgente prepararnos para enfrentar problemas y situaciones nuevas. Incluso los que crean que porque tienen dinero o porque son funcionarios del Estado tienen la vida asegurada. Por un lado, estamos comenzando a vivir el cambio climático y el deterioro ambiental que impactarán directamente nuestras vidas por las sequías, inundaciones, incendios, aluviones y otros desastres. Y también indirectamente, porque el cambio climático y el deterioro ambiental exigen reducir el uso de energías fósiles y cambiar la matriz energética, y además establecer normas más estrictas a la producción para evitar los impactos sobre el ambiente. Todo esto traerá un aumento del costo de la vida y especialmente del precio de los alimentos. Por otro lado, viene, y ya está comenzando, una reducción de la capacidad de los estados y gobiernos para sostener los servicios públicos, resolver los conflictos sociales, controlar la delincuencia, regular las migraciones y mantener el orden democrático. Esto porque, estando muy endeudados, los estados contarán con menos recursos y no podrán aumentar mucho los impuestos sin afectar aún más a la economía. Y como efecto estructural de todo lo anterior, agravado por la robótica, la informática y la inteligencia artificial, se viene una reducción de las oportunidades de empleo para amplios segmentos de la fuerza laboral. En realidad, la economía capitalista y la economía estatal ya están decreciendo si las miramos por su capacidad de atender las necesidades, aspiraciones y deseos de la población mayoritaria. Es posible que este decrecimiento no se manifieste igualmente o en el mismo grado en el indicador PIB, porque el PIB está afectado por variables financieras que se valorizan fuera de la economía real, por el aumento de los precios de ciertos activos patrimoniales como el oro o los terrenos inmobiliarios, sin que medie un aumento real de la producción, y porque los muy ricos siguen aumentando su riqueza sin ningún beneficio para la población mayoritaria. Y como los problemas que causan el decrecimiento son estructurales, todo indica que en el largo plazo el decrecimiento será inevitablemente prolongado, con un agravamiento de la situación social debido también al incremento tendencial de la población. Y es enteramente ilusorio esperar soluciones del Estado, porque está afectado directamente por la crisis, tanto en su disponibilidad de recursos como en su capacidad de atender las necesidades sociales. En realidad,
el Estado se verá obligado a reducir su tamaño y a transformarse profundamente si quiere subsistir. Y ya vemos que su poder está disminuyendo frente al surgimiento del poder globalizado de grandes corporaciones y de gigantes empresas tecnológicas. El panorama se presenta bastante oscuro, pero hay posibilidades, oportunidades y esperanzas que es muy importante identificar, lo cual exige comprender que todo esto que está sucediendo se enmarca en un proceso histórico epocal de crisis de la civilización moderna, observándose también que estamos en los comienzos de la creación y transición hacia una nueva civilización. Dicho muy sintéticamente, la crisis de la civilización moderna consiste y se manifiesta en lo económico, en que las dinámicas del capitalismo están integrando menos personas en sus estructuras, mientras que las exclusiones y desasimilaciones son crecientes. En lo político, una porción creciente de la población ya no se deja gobernar por el Estado y por los partidos, tomando distancia de estos a los que consideran corruptos e ineficientes. En otras palabras, también el sistema político ha dejado de excluir e integrar, mientras aumentan los que se consideran excluidos o marginados. Y en lo cultural, sucede que las ideas, los valores, los paradigmas cognitivos y las formas del arte moderno han dejado de proporcionar sentido a la vida de una parte muy amplia de la población, especialmente de los jóvenes, que ya no se reconocen en su significado. Las formas culturales que fundaron la civilización moderna dejan de impregnar los comportamientos y las costumbres de una grande y creciente parte de la población. Este conjunto de exclusiones y desasimilaciones se expresan socialmente en desafección, crítica y oposición al sistema imperante, en malestar ciudadano, en indignación, protestas sociales, desobediencia civil, ingobernabilidad y delincuencia. Ahora bien, que la civilización moderna se encuentre en crisis no significa que necesariamente colapse y muera, aunque haya muchos intelectuales que predicen que el colapso es inevitable y que con él surgirá también inevitablemente la nueva civilización. Yo no pienso así. La ciencia de la historia y de la política enseña que la historia humana no está determinada por leyes necesarias ni por tendencias inevitables. La historia la hacemos los seres humanos, conforme a las iniciativas y los proyectos de múltiples individuos, grupos, organizaciones, clases sociales y naciones en los contextos que nos toca vivir. En este sentido, es importante aprender de la historia. En los años 20 del siglo XX, la civilización moderna experimentó una primera gran crisis sistémica, orgánica. La Primera Guerra Mundial había dejado 10 millones de soldados muertos, 8 millones de civiles asesinados y otros 20 millones de personas heridas. Y a ello hay que agregar que la pandemia de la gripe española dejó 50 millones de muertos en el mundo. Los gastos militares derivados del conflicto entre las naciones se duplicaron en esos años, generando un gran incremento de los presupuestos públicos. Se ampliaron los poderes y las responsabilidades gubernamentales y se crearon nuevas instituciones y ministerios. Para financiar todo eso, se subieron los impuestos y se promulgaron nuevas leyes, todas diseñadas para reforzar
el aparato estatal. Pero solo una parte de estos gastos se financiaron con esos mayores ingresos fiscales, pues la mayor parte de los gastos se sufragaron con bonos, deuda y emisiones monetarias. Se desató una fuerte inflación de precios y hubo carestía y desabastecimiento, hasta que sobrevino la gran crisis económica de los años 20 y 30. Mucha gente reaccionó en esos años con migraciones masivas, especialmente de europeos que partieron hacia el continente americano. En ese contexto, prácticamente en todos los países se expandieron las protestas de los obreros, de los campesinos, de las mujeres y de los soldados. Una creciente influencia del marxismo generó rápidos procesos de organización popular y se manifestó abiertamente una lucha de clases. Paralelamente se difundieron las ideas cooperativistas y anarquistas que apuntaban a crear una nueva concepción de la vida, una nueva economía, una nueva política y una nueva cultura. Ideas antiestatistas, antinacionalistas y anticapitalistas, orientadas a crear en realidad una nueva civilización mundial. Ideas elaboradas por Fourier, Proudhon, Godwin, Owen, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Le Bret e incipientemente también por Gramsci y Trotsky. Todo ello amenazaba con subvertir el capitalismo liberal, las costumbres individualistas y el orden social estatal que estaban establecidos bajo la hegemonía burguesa. Esa fue hace 100 años la primera gran crisis orgánica sistémica de la civilización moderna. Pues bien, la respuesta del poder, de los grupos dominantes, de los responsables de la crisis fue brutal. Tenían que restablecer el orden y ello requería disciplinar a las clases subalternas, a los obreros, campesinos, mujeres y soldados, y anular a los intelectuales que postulaban cambios radicales. Las respuestas restauradoras fueron violentas. Fueron las del nazismo, el fascismo, el estalinismo, el americanismo, diferentes en los distintos países, pero que conducían de un modo u otro a la militarización de la vida social y también al disciplinamiento de la fuerza laboral con el fordismo y las cadenas de montaje, la racionalización del trabajo con base en el control de tiempo y de los movimientos, el intento de hacer a los obreros gorilas amaestrados, como se decía, piezas de un mecanismo avasallador y veloz. Finalmente, los gobernantes desataron la Segunda Guerra Mundial, al término de la cual se restablecieron los principios y las instituciones capitalistas, nacionalistas y estatistas de la civilización moderna, poniendo fin al levantamiento de las clases subalternas, de los obreros, campesinos, mujeres y soldados. Hoy, actualmente, la civilización capitalista en lo económico, estatista en lo político y materialista en lo cultural se encuentra nuevamente en crisis orgánica, sistémica. Las condiciones y circunstancias son diferentes de la crisis de hace un siglo, pero igual que entonces implican la desafección, el distanciamiento, el descontento, la rebeldía, la desobediencia de grandes mayorías ciudadanas frente al sistema económico capitalista, frente al orden político partidista y estatista y ante la cultura individualista y materialista predominante. Y de un modo similar que en aquella primera crisis orgánica, los poderosos, los responsables de la crisis, las grandes corporaciones capitalistas y los estados nacionales se aprestan hoy a responder intentando restablecer el orden social, restaurar el sistema económico capitalista
el orden político estatal y partidista y la cultura materialista impuesta por los que controlan y dirigen. En esta dirección restauradora se enmarcan procesos actuales como el control demográfico, la vigilancia electrónica de la población, la censura de las redes sociales, la inducción del miedo o temor generalizado, e incluso el confinamiento, el toque de queda, el control sanitario y quizá qué más. Podemos esperar que la reacción de los poderosos no sea tan brutal como fue ante la anterior crisis orgánica, pero será probablemente más sutil e insidiosa, más molecular y tecnológica, y quizás aún más controladora de la vida de las personas. En la anterior crisis sistémica de hace un siglo, las fuerzas progresivas que intentaron transitar a una nueva civilización, si bien desplegaron iniciativas notables de cooperativismo, mutualismo y organización autónoma de la sociedad civil, no alcanzaron el desarrollo suficiente y necesario para crear una mejor civilización y solamente lograron mantenerse y construir un sector alternativo, pero subordinado al poder de las tendencias capitalistas y estatales dominantes. Ahora bien, en la crisis de hoy se abre nuevamente la posibilidad de transitar hacia una civilización mejor, superior, no capitalista, no estatista, no materialista, sino una civilización de personas y comunidades de conocimiento creativas, autónomas y solidarias. Las preguntas que debemos plantearnos son las siguientes. ¿Cuáles son las formas y los contenidos económicos, políticos, cognitivos y culturales de esta nueva civilización posible? ¿Cómo desplegarlos con eficiencia para que alcancen aceleradamente el desarrollo necesario, de modo que no sean reabsorbidos y subordinados por las estructuras y poderes de la civilización en crisis? ¿Y cómo impedir que se impongan las tendencias regresivas, controladoras y autoritarias? Sobre la primera pregunta, sobre los contenidos de la nueva civilización, responderla requiere una extensa elaboración que no cabe desplegar en este corto video. Y por eso remito a la serie que se encuentra en este mismo canal de YouTube titulada «Cómo iniciar la creación de una nueva civilización» y al libro del mismo nombre que pueden leer en www.uvirtual.net. Pero en lo más concreto e inmediato, lo que puede efectivamente impedir el deterioro de las condiciones de vida, de trabajo y de consumo de las grandes mayorías de la población es un rápido y acelerado desarrollo de la economía solidaria, una economía de conocimiento, de cooperación y de trabajo, respetuosa del medio ambiente, que distribuye con justicia y protagonizada por los mismos hombres y mujeres que se verán afectados por el decrecimiento de la economía capitalista y de la economía estatal. El desarrollo de esta economía auténtica, autónoma, es también una condición para impedir que se impongan las tendencias regresivas y autoritarias, porque los que se mantengan dependiendo vitalmente de la economía capitalista y del Estado poco podrán actuar para liberarse de sus cadenas. Pero esta liberación requiere algo más, porque el poder del capital y el poder del Estado son muy grandes y sus capacidades de imposición son extraordinariamente fuertes. Por eso,
Lo que se requiere es un amplio y extendido empoderamiento de la ciudadanía mayoritaria a nivel de cada país que pueda resistir la dominación e impedir que se consolide. En esta dirección considero importante, hay muchas iniciativas, pero una que es muy oportuna e inteligente es la propuesta del solidarismo que está elaborando y planteando, entre otros y junto a otros, Pablo Raceto en Chile. Se plantea que la acción de estas mayorías ciudadanas debe ser compatible con los procesos de creación de la nueva civilización. Y esto pone varias exigencias. La primera es renunciar a la acción violenta y al enfrentamiento directo, porque estos conducen inevitablemente al reforzamiento de las capacidades represivas del Estado y contribuyen a la legitimación social del control de los ciudadanos y de la actividad represora. Con la acción violenta se acentúan y no se debilitan las respuestas regresivas a la crisis de la economía y de la política, que resultan en cierto modo legitimadas como respuesta ante la violencia que termina afectando a todo el mundo. Además, la acción violenta no es compatible con la creación de una civilización humana superior. Pero, por otro lado, también es contraproducente el intento de hacer política conforme a las normas del sistema partidista estatal de la civilización decadente. La experiencia histórica reiterada enseña que los intentos orientados a cambiar el sistema desde dentro terminan cuando quienes han protagonizado esos intentos resultan cooptados, absorbidos, subsumidos, integrados y subordinados a ese sistema. Y la razón de que sean cooptados es que han actuado en conformidad con las normas e instituciones de ese sistema. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué formas de acción son posibles y eficaces? ¿Cómo resistir y cómo impedir que se impongan las respuestas regresivas y represivas? Es necesario crear una mayoría social consciente y activa, que los ciudadanos estén conscientes de la crisis del modelo económico y político imperante, de los peligros regresivos y de las posibilidades del cambio, y que estando conscientes se comporten y actúen en consecuencia. Lograrlo requiere un grande y persistente trabajo de persuasión. Por un lado, mostrar y explicar la crisis orgánica de la civilización moderna, poniendo en evidencia los hechos y las tendencias que la demuestran. Explicar, por ejemplo, que el desempleo, la inflación, las devastaciones ambientales, la delincuencia, la corrupción política, las migraciones, no son hechos aislados, sino que forman parte de la gran crisis y que ésta se está acentuando y llegando cada vez más cerca de cada uno de nosotros. Debemos emplear en este proceso de concienciación todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Las redes sociales son muy importantes. Los conversatorios, los encuentros virtuales y presenciales, los cabildos, las actividades educativas formales e informales. Al mismo tiempo, mostrar con ejemplos reales, con testimonios personales y grupales, que otro modo de vivir no solo es posible, sino que está sucediendo y que es mejor que el modo de vivir que propone la civilización capitalista, estatista y materialista en el actual estado de crisis. Hay que mostrar concretamente y explicar conceptualmente las formas y los contenidos económicos, políticos
y culturales de la nueva civilización, las nuevas formas de trabajar y de organizar el trabajo, las nuevas formas de consumir y de organizar el consumo, las nuevas formas de generar el orden social a nivel local y en su progresiva expansión, las nuevas formas de una verdadera democracia política y los modos de pensar y de conocer, o sea, las estructuras cognitivas necesarias para reconocer la complejidad y diversidad de lo real y para proyectar las soluciones. En lo esencial, se trata de conducir a las mayorías ciudadanas hacia el conocimiento y la acción creativa, autónoma y solidaria, dejando de esperar que las soluciones las provean los responsables de la crisis, o sea, el Estado y el capitalismo financiero, industrial y tecnológico. Un comentario personal para terminar. Un antiguo refrán de la sabiduría popular dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Lo que significa este dicho es la importancia de trabajar y de esforzarse por conseguir lo que deseamos con el propio esfuerzo y fortaleciendo la moral y la espiritualidad. En la misma idea que inspiró a San Benito al proclamar el famoso principio o lema Ora et Labora, que establece como actividades diarias principales de la comunidad benedictina el trabajo, el estudio y la oración. Parafraseando este lema y el mencionado refrán popular, pienso que nos corresponde hacer en las actuales circunstancias y condiciones lo siguiente: trabajar concretamente en la creación y el desarrollo de alguna unidad económica autónoma, de economía solidaria, basada en el conocimiento, la cooperación y el trabajo, en vistas de asegurar nuestra propia vida a nivel personal, familiar y comunitario, respetando el medio ambiente y la ecología. Luego, difundir y promover esta economía solidaria con sus principios y su racionalidad especial, mediante la educación y la comunicación, a fin de que sean muchos los que se pongan a construir la solución a la crisis que experimenta actualmente la sociedad, la economía y el Estado. Desarrollar y difundir las propuestas políticas del solidarismo, intentando, por ejemplo, que las mayorías ciudadanas logren avanzar progresivamente en el establecimiento de normas y mecanismos de democracia directa, que son los que podrían detener las normas, las leyes, los procesos regresivos autoritarios. Y junto a lo anterior, fortalecernos interiormente, o sea, desarrollar los valores éticos, las virtudes y el espíritu, sin lo cual todos los esfuerzos resultan al final precarios. O sea, en síntesis, parafraseando aquel refrán popular, a Dios rogando, con el mazo dando y a la gente educando. Por último, quiero precisar que en realidad mi expectativa no es que construiremos una nueva civilización que abarque a todo el mundo, porque, como enseña la ciencia de la historia y de la política, y como dije al comienzo, la sociedad es el resultado de la acción de todas las personas, los grupos, las organizaciones, las empresas, las comunidades, las instituciones y los países. Y no todos se orientan o se orientarán en la misma dirección. Probablemente, entonces, se esté creando una civilización diversificada y plural, o si se quiere decirlo de otro modo, se crearán en el mundo más de una civilización. Lo he dicho en algunos videos anteriores. Mi expectativa es que los que trabajamos y luchamos por una civilización solidaria lograremos crear y habitaremos esa civilización de personas y comunidades de conocimiento,
creativas, autónomas y solidarias, la que se encontrará repartida un poco por todos los lugares del mundo y por muchos países, manteniéndonos interconectados tecnológica, económica, política, cultural y espiritualmente. Podemos esperar que incluso algunos países, tal vez no los más grandes, lleguen a ser parte de esta nueva civilización. En todo caso, no se tratará, como después de la crisis civilizatoria de hace 100 años, solamente de un sector alternativo subordinado.